Hola, queridos estudiantes. Como ustedes se acordarán, en el semestre pasado hemos dado, como dice arriba mismo, eh, una tarea con un material que se llama Tipos de pruebas e instrumentos, que estaba en la unidad de evaluación. En este material ustedes se acordarán que teníamos la manera de corregir los trabajos prácticos de los alumnos. Y acá en este primer, en la primera fila de este archivo tenemos la primera columna dice criterios e indicadores, luego dice puntos, luego dice logros, luego dice recomendaciones. Los criterios son forma, es lo primero que vamos a mirar. Los criterios significa lo que vamos a mirar dentro del material. Por ejemplo, la forma. ¿Qué de la forma vamos a ver de los trabajos prácticos? Que utiliza el formato de presentación. Por ejemplo, el formato de presentación aquí puede ser letras, el tipo de letra, presillado y en carpeta, etc. ¿Qué más dentro de la forma? Que utiliza todas las partes de la monografía, es decir, 1, introducción, 2, desarrollo y después la conclusión, cada uno de los cuales tiene su puntaje. Por ejemplo, la introducción, si lleva todo esto, va a tener 4 puntos. El desarrollo, si lleva todo lo que dice acá, va a tener 5 puntos. Y la conclusión, si tiene y respeta esto que dice acá, entonces va a llevar 2 puntos y así sucesivamente. Demuestra que acata otras consignas proporcionadas en los aspectos formales, como que esta hoja va a ir en la última página, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos después otro criterio para mirar el trabajo práctico y corregir. Repito, los criterios son los grandes títulos, esto como A y B, y después va a venir C también, contenidos. Este es un criterio. Es decir, yo voy a mirar ahora ya no la forma, sino lo que hay dentro. Por ejemplo, usa técnicas de aprendizaje después de cada capítulo principal. Quiere decir que la persona utiliza eso. Por ejemplo, hace un cuadro sinóptico o bien una síntesis, un esquema, etc. Luego aplica lo aprendido a la realidad de nuestro país, que da ejemplo de algo. Luego establece una organización lógica y conceptual del trabajo, es decir, el título está bien ordenado desde lo más simple a lo más complejo, definiendo, clasificando, etcétera, primero para entrar en el tema. Muy bien, así, las actitudes es el último criterio que se ve dentro de un trabajo. Las actitudes es, por ejemplo, si entrega a tiempo, o sea, demuestra responsabilidad en la entrega a tiempo del trabajo. Acá dice entrega en el tiempo conceptuado y tiene 5 puntos, como ustedes pueden ver acá. Demuestra pulcritud en la presentación del trabajo, eso es un regalo porque cuando es una entrega vía online es sin raspones. Luego tenemos, aborda el tema de manera original y creativa, es decir, creativa quiere decir que el alumno no copia de otros trabajos anteriores. Demuestra honestidad consignando las fuentes, respetando así las ideas ajenas. Entonces dice, por ejemplo, como dijo fulano de tal, o bien tiene, por ejemplo, usa comillas, si es que alguien lo dijo, usa pie de página, mencionando página tal, está lo que dijo este fulano.
las citas bibliográficas, etc. Esas son actitudes. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Forma, contenido, actitudes. Esto es para el trabajo escrito. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores? Los indicadores sería esto: utiliza el formato de presentación, etc. Los indicadores, cuando es un trabajo práctico que lleva varios días, que es a distancia, como por ejemplo puede ser entregar una monografía o hacer una investigación o aplicar test, o bien un proyecto se le pide al profesor de trabajo práctico. Eso no se hace en el aula. Eso se hace fuera del aula, en la casa, o va a visitar museos, bibliotecas, etc. El alumno. Y dura varios días. Cuando él dura varios días y cuando es un criterio de trabajos prácticos así a distancia, entonces el indicador no usa, como en una clase, una, ni cantidades. Por ejemplo, no puedo decir yo acá en la forma, utiliza, qué sé yo, un mapa mental. No, porque esta no es una clase, esto es varias clases. Entonces utiliza el formato de presentación adecuado. No se utiliza acá, entonces, pero siguen siendo procedimentales. Utiliza, demuestra, aplica, establece, aborda, demuestra, todo eso son procedimentales. Este es para un trabajo escrito, se acordarán ustedes. También dimos para un trabajo oral, o llamadas también pruebas orales. ¿Cuáles serían los criterios acá para las pruebas orales? Los criterios, es decir, ¿qué es lo que yo voy a mirar para corregir del alumno? Esos son los criterios. Son grandes títulos dentro de los cuales van a haber indicadores. Por ejemplo, para la parte oral vamos a mirar la forma de presentación de su trabajo del alumno, el dominio del tema y las actitudes. Muchos profesores usan dominio del tema como un indicador y no es un indicador. Porque ¿cómo yo sé que el alumno domina el tema? Y eso vamos a hablar luego. Lo primero es forma de presentación. Por ejemplo, puede ser en forma de presentación. Voy a mirar cómo hace dentro del grupo el alumno para presentar su trabajo. Utiliza soporte tecnológico, es decir, sí, hay proyector, carteles, pizarra, etc. Vale 2 puntos y si lo logra el alumno acá, en logro se le pone 2 puntos. Se expresa en forma comprensible y entendible para el auditorio. Esto es importante porque puede tener problemas de habla el alumno. Así que hay que considerar también. No podemos decir claramente que se expresa porque puede no tener esa capacidad. Pero sí en forma comprensible y entendible para el auditorio. Utiliza vestimenta apropiada. Eso ya le ponemos porque hay alumnos que vienen en short o bermudas. Para una presentación no se debe admitir eso. Propicia la participación de sus compañeros. Es también un aspecto de la forma de presentación. Dominio del tema. ¿Cómo yo sé que domina el tema el alumno? Cuando, por ejemplo, maneja en forma global el contenido, no solo lo que le corresponde, es decir, interviene para aclarar, ayudar al compañero que está también exponiendo. Entonces tenemos el número 2, posee capacidad de síntesis. ¿Cómo yo sé que tiene capacidad
de síntesis utilizando el tiempo apropiado. Resume su parte en el tiempo previsto. Como yo sé que él domina el tema cuando utiliza el vocabulario técnico, cuando ejemplifica o comunica el significado de las palabras técnicas a sus compañeros o da un ejemplo de lo que está diciendo, cuando responde a las preguntas de la clase, cuando usa técnicas de estudio para aclarar su tema. Las técnicas de estudio, por ejemplo, puede ser un mapa conceptual, un cuadro, un resumen, una síntesis, un esquema, etc. Las actitudes para una exposición oral. Se presenta con puntualidad. Eso es una actitud, no es algo intelectual. Él se presenta y respeta el tiempo. Hace participar a sus compañeros de clase. Quiere decir que tiene una empatía, no solamente todo para él. Pone orden en la clase con respeto para facilitar la participación. Respeta ideas ajenas significa que no solamente tiene en cuenta su opinión, sino la de los compañeros. Sabe defender sus ideas con respeto y apropiadamente y respeta el tiempo de presentación sin sacarle a sus otros compañeros de grupo el tiempo. Bueno, esto es en cuanto a los criterios e indicadores de la forma oral y de la forma escrita de presentación de un trabajo. Eso es justamente lo que vamos acá a nuestro modelo del plan anual. El punto, vamos a ver, siguiente, ya dimos recurso, evaluación, criterio de evaluación de trabajos prácticos. Dice, en este apartado se manifiestan los criterios de evaluación de trabajos prácticos a distancia, si los hubiera, así como de los trabajos presenciales. Acá se van a poner entonces los criterios de evaluación, tanto orales y escritos. Acá esto van a leer todo el punto 7. En el último, en la última viñeta, ustedes pueden leer los indicadores de los trabajos prácticos a distancia. Ya no llevan una como los indicadores de clase, porque no son actividades cortitas de una clase, sino actividades verificables, pero a largo plazo. Una monografía, una investigación que duran varios días para su conclusión. Entonces, lo que pide acá es la presentación escrita. La forma, me van a poner 4 o 5 indicadores acá. Este sería el criterio, forma. Para el fondo también, 4 o 5 me ponen. Y para actitudes, 4 o 5. Para la presentación oral, van a utilizar los siguientes criterios. Lo mismo que les mostré anteriormente. La forma de presentación, el dominio del tema y las actitudes van a ser los criterios dentro de los cuales me van a poner indicadores también. Por ejemplo, puede ser bien 5 indicadores para el número 1, 4 indicadores para el número 2 y 3 indicadores para el número 3. Esa es para la tarea de hoy. Bueno, muchas gracias.